Siempre que vuelves a casa, me pillas con medicina, embadurnado de sicilina, con los chakras en la masa. Hoy vamos a hablar de una de las cosas no amables del mundo de la espiritualidad, las sectas. ¿Qué es una secta? ¿Quién en su sano juicio entra en un espacio destructivo que lo aleja de la familia, de los amigos, que incluso puede que económicamente le cueste un riñón? Estas cosas, ¿por qué suceden? ¿Son personas que tienen ya un toque en la cabeza? ¿Son personas, tu vecino, Paco, podría entrar en una secta? Y lo que es peor, puede que a lo mejor estés teniendo comportamientos sectarios sin darte cuenta. Todas esas cosas las vamos a ver en un vídeo donde vamos a hablar de las sectas en el lado del mundo de la espiritualidad y cómo hay una danza, hay un baile ahí interesante entre el mundo de la polarización política y ciertas técnicas muy similares. Así que vamos allá. Y vamos a empezar por qué es lo que propicia a que un sujeto entre en una secta. Hay un preámbulo, ¿vale? Uno es la búsqueda de significado. Hay una necesidad de encontrar un propósito o respuestas a preguntas existenciales. Hay una vulnerabilidad emocional, hay a lo mejor un momento de crisis, hay una pérdida importante en la vida, hemos perdido sentido en algo que creíamos que firmemente que era el sentido de la vida y llega un momento donde ya no existe ese sentido. En fin, hay una vulnerabilidad emocional latente en ese momento y sobre todo hay un deseo de pertenencia de fondo. Hay un anhelo de formar parte de algo con sentido, o de una comunidad, o de algún sitio donde se nos dé un lugar, se nos acepte, se nos escuche, se nos apoye. Y todas estas cosas combinadas pues dan una bombita de relojería perfecta para que alguien pueda entrar en una secta. ¿Y cuáles son características psicológicas de un sujeto en una secta? Pues vamos a hablar primero de algo básico que es la dependencia emocional. Se crea una dependencia emocional una vez que hay una fuerte conexión con el líder o con el grupo en sí, porque se ve en ellos una fuente de seguridad. Y por ejemplo eso, pues hay una figura de un líder que se idealiza y pues, se vende como un salvador o como alguien que tiene la verdad absoluta y se empieza a generar esa dependencia emocional sin que nos demos cuenta. Y hay un momento donde se pierde el pensamiento crítico, hay una indoctrinación donde se reduce la capacidad de cuestionar las creencias o las normas impuestas por el grupo. Hay un momento donde se empiezan a dar cosas por válidas sin ningún tipo de pensamiento crítico hacia eso, se entiende como que es parte de un proceso o que es algo natural, aunque haya algo en nosotros que pueda ser que nos chirríe un poco, pero como ya estamos en esa dinámica, vamos a entrar en un terreno que a lo mejor en otro momento de nuestra vida no vamos a entrar, ¿no? Y un ejemplo, pues eso, la aceptación ciega de reglas o narrativas sin buscar ningún tipo de evidencia o sin mirar los hechos objetivos, simplemente pues dando por válida una palabra o un relato o cualquier cosa así. Todo esto poco a poco va a llevar a un aislamiento social. Hay una tendencia donde este tipo de grupos se invita de forma directa o indirecta a cortar lazos con amigos, con familias y en general con el mundo exterior, para que se refuerce la lealtad del grupo. Y hay un rechazo a quienes critican la secta, pues si hay un familiar que dice, oye, ten cuidado que a lo mejor tal, en la secta te van a decir, esa persona es que está en otro nivel de conciencia, o esta persona es un infiel, o esta persona es un demonio, no le hagas caso. Entonces van a reafirmar esa idea de quien critique esto es que no es parte de esto porque no sabe la verdad o no es una persona que sea buena en tu vida. Y todo eso, pues, estos son pasitos que se van dando y lleva una obediencia extrema. Hay una sumisión a la autoridad del líder. Llega un momento donde ya no hay cuestionamiento, nos hemos aislado del mundo y entonces no tenemos un pensamiento crítico fuera de nosotros. Y a menudo, pues, ya empieza a surgir miedos de no voy a decir nada, no voy a hacer tal, no voy a hacer cual, porque si no me van a rechazar dentro del grupo o mi líder me va a decir que no estoy preparado, en fin. Y hay, como un ejemplo, hay un cumplimiento de órdenes que contradicen valores personales. Es decir, como digo, hay momentos donde quizás hemos tenido mayor claridad mental y veríamos de una forma clarísima que algo no es bueno o que algo es destructivo para nosotros y ahí ya estamos en una obediencia donde se han eliminado esos límites, donde uno ya dice,
"Mm, bueno, no pasa nada", y se mete en lugares que son destructivos. Aquí ya empieza la identidad fusionada con el grupo. Ya ese grupo, esa secta, está generando una identidad propia, la secta en sí me refiero, y la identidad del sujeto se empieza a diluir. El sujeto ya no piensa como lo que es su persona, sino como es el grupo o como es su rol dentro de ese grupo, ¿no? Y aquí un ejemplo, el uso del lenguaje, la identificación o comportamientos exclusivos, que son parte de ese grupo. Crees que eres especial, te hacen sentir que eres diferente, que eres único. Te empiezan a dar cositas, trucos para manipular a tu ego. Aquí entra en juego el ego de una forma muy bestia, porque eso, nos sentimos que estamos en un punto superior, o que hay personas que es que no tienen ni idea y nosotros sí, en fin. Son dinámicas mentales subyacentes que hacen pues eso, que el grupo tome un peso y tú dejes de tenerlo. Y aquí entramos en mecanismos de defensa psicológica. Aquí ya vamos a empezar a defender y a justificar cosas que no son justificables, ¿vale? Como digo, llega un momento donde está ya el grupo tan asimilado como que es la verdad, hay un líder que nos lleva a caminos que no queremos entrar, pero creemos que es parte de un proceso, y por ejemplo podemos pensar que es que lo que estoy pasando, que es sufrimiento, es una prueba de mi fe, o que mi líder me diga que tenga que hacer X cosas para demostrar mi lealtad, es una prueba que tengo que superar. Y estas son cosas que se dan en las sectas, y por eso luego escuchamos tantos casos de que hay abusos físicos, sexuales, económicos y de muchos tipos, porque se mete una idea de que es parte de un proceso. Y ya entramos aquí en el estado de hipervigilancia o paranoia. Esa secta llega un momento donde empieza a haber un enemigo fuera, donde el mundo exterior es un peligro, esto es lo que es sano, esto es el lugar seguro para ti, y todo lo que no es esto es un peligro, ¿vale? Entonces se empieza a percibir amenazas externas, enemigos, que pueden ser tu familia, tus amigos o grupos distintos. Y el ejemplo es ese, ¿no? Una creencia en conspiraciones que hay contra la secta, o de un enemigo al que hacer frente, ¿no? ¿Y cuáles son las técnicas de manipulación psicológica que se dan en las sectas? Pues bueno, el control mental, el uso de la repetición, de rituales, de mensajes constantes para moldear el pensamiento, una recompensa y castigo. Se da este mecanismo de manipulación psicológica donde se te apremia y luego se te castiga para generar ahí una dependencia emocional. Se hace el gaslighting, que es otra técnica de manipulación estudiada en la psicología, donde se hace dudar al sujeto de su propia percepción de la realidad. Entras ya en un campo donde no sabes si lo que te están diciendo es la verdad o no, y empiezas en un conflicto personal que te pierdes. Y el amor condicional, que solo te van a querer si tú haces lo que esperan que tú hagas. Si no, eres un enemigo también. Y aquí voy a entrar en el tema, el punto culmen de este vídeo, porque cuando hablamos de las sectas, una persona puede decir, bueno, pero es que yo no estoy en un grupo religioso, o yo no estoy muy metido en la espiritualidad, yo a lo mejor hago yoga o medito y tal, pero yo no me considero una persona que pueda entrar en una secta. Pero claro, cuando hablamos de la polarización política, aquí ya cualquier persona puede estar polarizada, y cualquier persona puede estar entrando en mecanismos sectarios sin darse cuenta. ¿Y por qué? Vamos a ver cosas que son muy similares. La primera es la búsqueda de identidad y pertenencia. En las sectas hay eso, ¿no? Ahí se busca que una persona sea aceptada, acogida, que sienta que hay un apoyo en el grupo, ¿no? Y que te ofrezca un sentido de identidad, que te acepten incondicionalmente, que sentamos que somos como especiales o elegidos. Eso se da mucho en las sectas, ¿no? Como hemos visto. Y en la polarización política, los partidos o las ideologías llevadas al extremo proporcionan una especie de sensación de tribu, ¿no? Con la que te identificas. Pues yo soy un patriótico o yo soy un progresista, ¿no? La pertenencia refuerza la autoestima y da un sentido de propósito frente a los otros. O sea, nos hacen creer que el bando que yo considere que es el mejor es el bueno, ¿no? Y que los otros son el malo. El control de la información, pues la secta, como hemos dicho, te aíslan del mundo, los que están fuera del grupo no son los buenos, nosotros tenemos la verdad absoluta, las críticas son personas que no son, no están iluminadas, o lo que sea, ¿no? Y la polarización política
los algoritmos de las redes sociales y los medios sesgados pues crean unas burbujas informativas. Es decir, o sigo en Twitter o en cualquier sitio a una persona que sé que es defensor de X partido, la información que voy a consumir es una información a la que soy muy afín y por tanto me estoy reafirmando mis creencias. El sesgo que yo pueda tener lo estoy alimentando todo el tiempo, ¿vale? Y las personas que estén dando opiniones contrarias, pues se van a etiquetar pues, como que son unos propagandísticos, que son unas personas que lanzan bulos, fake news, o sea, se va a descatalogar toda esa información que no esté bajo el control que yo quiera, ¿vale? Y ambos utilizan esa manipulación de la información para reducir el pensamiento crítico y mantener la lealtad, o sea, no escuches a este porque la verdad la tengo yo. Y en el tema de la idealización de líderes o símbolos, en las sectas, como hemos visto, el líder tiene un carisma, un halo, un magnetismo especial en el cual creemos que ha sido el elegido y que hay que seguirlo como sea. Y en la polarización hay figuras políticas o hay movimientos dentro de ciertas ideologías que se convierten en iconos intocables, ¿no? Aquí pongo, por ejemplo, Make America Great Again, el MAGA, o movimientos progresistas conocidos como el wokeismo, ¿no? El movimiento woke, que son defendidos con un fervor casi religioso. O sea, hay personas que defienden a Trump a muerte y hay personas que defienden movimientos woke a muerte, ¿no? Estos son pues idealizaciones de movimientos, de símbolos o de líderes. Y aquí entramos en un tema clave dentro de la polarización, que es la demonización del enemigo. Pues en la secta hemos visto que cuando una secta se hace fuerte, el mundo exterior, o tu familia, o tu amigo, cualquier persona que se considere un infiel, o un dormido, o una persona que no está en ese punto de conciencia, de elevación, pues va a ser presentada como un corrupto, como un peligro para tu vida, o alguien que es inferior, todo para justificar que ese aislamiento es sano, ¿vale? En la polarización entramos en el punto de la demonización del contrario, diciendo que es un fascista, que es un comunista, con el objetivo de deshumanizarlo. O sea, llega un momento donde tu vecino del quinto es como si fuese el primo de Pol Pot o si fuese el primo de Mussolini, cuando al final, cuando tú hablas con tu vecino de verdad, cuando te dejas ya de tantas etiquetas e historias, te das cuenta de que es una persona normal y corriente y que lo más probable es que no tenga ganas de matar ni aniquilar a nadie. Esa es la realidad, pero claro, si lo venden así, los partidos políticos llevados al extremo, a esta polarización, no tienen un enemigo que vender y por tanto la gente se fijaría en las acciones que hacen los políticos para decir, oye, pero tú estás haciendo bien tu trabajo. No, 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 es que estoy aquí para defenderte del demonio, ¿vale? Entonces, aquí al final lo que se genera es una paranoia, se justifican actitudes extremas porque se pinta al otro como una amenaza existencial. Y esto, como digo, en la política actual, con la polarización que estamos viviendo, es el pan nuestro de cada día. O conmigo o contra todo, ¿no? O yo soy aquí el bueno, o como hables con este, estás hablando con el malo, le estás dando voz a los fascistas o le estás dando voz a los comunistas. Hay un deseo de generar un demonio, de deshumanizar y de sobre todo de generar un aislamiento entre personas para que las personas no se hablen, ¿no? Y también se da el refuerzo mediante recompensa y castigos. En la secta, como hemos visto, cuando una persona actúa como se espera, es recompensada con amor, con estatus y tal, y la persona que saca un poquito los pies del tiesto, ya se rechaza, se le culpa y tal. Y en la polarización pasa lo mismo. Cuando una persona está en Twitter o en un debate y defendiendo lo que considera que es lo bueno y defendiendo lo que considera que es la causa adecuada, pues va a tener un apoyo social, se va a sentir el bueno, se va a sentir especial, está haciendo lo correcto. Pero como seas un disidente o una persona que no esté diciendo lo que se espera que digas, dentro de ese grupo ya te van a intentar cancelar tu opinión, te van a etiquetar de algo para que tu opinión no se escuche. Entonces, en ambos casos, pues hay un condicionamiento emocional que mantiene a los individuos alineados con el grupo. La falta del pensamiento crítico, porque ya entramos en una dinámica inconsciente y de grupo, que en donde las sectas, pues la indoctrinación constante y la repetición de dogmas erosiona la capacidad de cuestionar lo que nos están diciendo, y en la polarización, pues pasa 3/4 de lo mismo. La exposición repetitiva a eslóganes, a relatos, a discursos simplistas que reducen la realidad compleja a sí o no, o bueno o malo, o cosas muy, 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 muy complejas a algo como
muy infantilizado todo, ¿no? Y, por ejemplo, pues un debate se reducen a, bueno, pues que si tú dudas de lo que te estoy diciendo, o estás conmigo o estás contra mí. Si tú dudas de lo que te estoy diciendo, eres parte del enemigo. Entonces ya ahí meten a la persona en una dinámica de conflicto, ¿no? O si no piensas esto es que eres un facha. Y si no, es que si tú piensas esto es que eres un comunista, ¿no? Todo ese tipo de pensamientos, pues al final lo que hacen es eso, ¿no? El que una persona tenga tanto miedo a que la metan dentro de un saco del enemigo que no va a pensar, el pensamiento crítico se va a anular. Y en ambos entornos pues se castiga la duda y se premia la conformidad. Si tú te conformas con lo que te estoy diciendo, eres parte de lo bueno, pero como dudes, ojo que te vas a ir al bando de los malos. Y también pues se dan los rituales y el lenguaje propio en las sectas, se usan la ceremonia, los cánticos, una jerga interna para reforzar esa cohesión. Y en la polarización política pues también se utiliza esto, con los símbolos, por ejemplo, el tema de las banderas, los hashtags, frases repetitivas con ciertos hashtags que se hacen o ciertas cosas que se relacionan mucho con ese grupo, que al final crean un sentido de unidad y de exclusividad. Y al final todo esto lleva a un aislamiento social, como en el tema de las sectas, porque en las sectas se fomenta la ruptura con la familia, amigos o personas que no se comporten con lo que se espera de esa secta. Y en la polarización política, pues es que es un terreno que se polariza tanto que las discusiones políticas ya no es un, oye, voy a ver tu punto de vista, sino que es, ¿tú qué eres? ¿Esto? ¿Qué piensas como tal persona? Tú eres un enemigo. Entonces ya te dejo de hablar, te bloqueo o paso de ti. Entonces, al final lo que se busca con esta polarización es una técnica sectaria donde tú te juntes con personas que piensen como tú y que quien no piense como tú lo quites de tu vida porque es un peligro en el fondo, ¿no? Y en ambos, pues al individuo pues se aísla, se crean como bandos, se crea un bueno, un malo, yo estoy aquí, tú estás allí, y se genera un control en el grupo. Y aquí voy a terminar ese vídeo con 3 preguntas clave para saber si somos parte de un pensamiento sectario o de un mecanismo, como hemos visto, relacionados con las sectas. El primero es fundamental. ¿Puedo cuestionar al grupo sin miedo? Si yo me considero parte de un grupo espiritual o de un grupo político, ¿puedo cuestionarlo sin tener miedo a que me rechacen o que me echen o que me limiten o a que me traten como un disidente? ¿He perdido contacto con amigos o familia por ser parte de algún grupo o de alguna ideología? ¿Veo a las personas que no piensan como yo como enemigos dentro de un grupo o dentro de una ideología política? Estas son preguntas que debemos hacernos para saber si estamos en una dinámica tóxica de pensamiento inducido para que estemos en un comportamiento sectario sin darnos cuenta. Como veis, el tema de las sectas pues es un poco más complejo y más amplio de lo que parecía en un principio. Hemos hablado sobre el tema de las religiones, la espiritualidad como la base conocida del tema sectario, pero ahora mismo el tema de las sectas se está llevando a un terreno totalmente nuevo, llevándolo a una polarización ideológica que son mecanismos sectarios. Se están creando personas que son sectarias y por eso hay veces donde una persona es capaz de defender lo indefendible porque está totalmente sumergida en un comportamiento de defensa de una causa o de un líder o de una ideología. Y es muy difícil bajar a una persona del burro cuando está en ese punto, ¿no? Todo esto tiene de base algo que es fundamental y lo hemos hablado en este canal, que es el conocer la mente. Ya no es solo porque si no conocemos nuestra mente, pues tenemos ahí la herramienta más poderosa del mundo sin conocer cómo funciona, sino porque hay personas que sí saben cómo funciona una mente y todas esas personas que utilizan la polarización y generan esas técnicas de manipulación, lo saben, o sea, saben lo que están haciendo, no es casualidad, no es fruto del azar y de la torpeza de alguien, porque hay que ver, ¿no? Son personas que son conscientes de cómo manejar a las masas, de cómo dividir y de cómo enfrentar a las personas. Espero que te haya gustado este vídeo. Si quieres comentar algo, si has tenido de cerca algún caso o si tú mismo crees en este vídeo escuchando lo que has tenido comportamientos sectarios, pues te invito a que lo compartas. Un abrazo y que tengas muy buen día.